su vida por mí. Murió y resucitó. Vive por la eternidad. Estando aquí, Jesús prometió un hermoso hogar. Por ti volverá, por mí volverá. No habrá más llanto y dolor. Estando aquí, Jesús prometió un hermoso hogar. Por ti volverá, por mí volverá. No habrá más llanto y dolor. Si estás cansado de ver tanto dolor y maldad, la esperanza es Jesús. Él te dará protección. Estando aquí, Jesús prometió un hermoso hogar. Por ti volverá, por mí volverá. No habrá más llanto y dolor. Estando aquí, Jesús prometió un hermoso hogar. Por ti volverá, por mí volverá. No habrá más llanto y dolor. Mi dulce hogar celestial, donde podré contemplar. Muy buenos días, queridos hermanos, que el Señor los bendiga grandemente en esta mañana. Siempre saludándoles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que esta mañana que lo pasen de la mejor manera, un día lleno de bendiciones. Vamos a estar estudiando la palabra del Señor y bueno, vamos a orar antes de poder iniciar. Oremos. Querido Padre, te damos gracias por la vida, por la salud. Gracias, Señor, porque tú nos has traído hasta este lugar para poder hablar tu palabra. Tú mismo, Señor, háblanos a través de ella. Danos sabiduría, danos luz sobre los temas que vamos a estar compartiendo con mis hermanos. Querido Padre, dirige este programa en esta hora. Te ruego esos favores en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Wayqipanaykuna kankunapa hatun payku yanchispa sutimpe, maykamanascha que yanchispa simin charishan a través de esta radio en diferentes lugares que escuchan este programa. Este programa es la hora del mensaje del tercer ángel. Wayqipanaykuna yanchispa simin chiqirisqa kanan y kankuna willariches, ¿no? A los amigos, vecinos, hermanos, avisen, ¿no? Que esta radio está saliendo en este horario y también estamos transmitiendo a través del internet. Ahí estamos en el canal de Facebook, puedas encontrarnos con el nombre Ministry Madison Red 7. O también como en el canal de aquí de la radio Cadena Sur, de 4 a 5, ¿no? Esa hora de la mañana que estamos saliendo. Puedan compartir. También vamos a estar a través del internet, ¿no? A través de YouTube. Así que, queridos hermanos,
quizás no lo han escuchado bien o no lo han entendido bien los temas que vamos a estar hablando, entonces ustedes puedan volver a escuchar estos temas como va a estar ahí en el internet grabado, entonces pueden volver a escuchar y compartir. Bien, queridos hermanos, en esta mañana vamos a estar estudiando, justamente vamos a estar estudiando otra vez, siempre esperando a nuestro Señor. Esperando, como dice el apóstol Pablo, sin cansarnos, sin desesperarnos, sino alentándonos con estas palabras. Vamos a ir a nuestras Biblias, vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, el capítulo 4 y el versículo 16. ¿Qué nos dice? Primera de Tesalonicenses 4:16. Vamos a estar viendo aquí. Vamos a ir. Primera de Tesalonicenses 4:16. Ahí puedan acompañarnos los que están siguiéndonos a través de la pantalla. Dice así. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibirlo al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aquí lo que quiero resaltar, hermanos, es el versículo 18. Nishawanchis kipo ekpanaykuna. Mokanchis kallpancha chin, o sea, kallpata churananchis. Kallpanchana chikunanchis, ¿no? Mokanchis pura. Ininanchis ñan yayanchis Jesucristo kutimunkana. Ama chita mokanchis chinkachinanchis chuchisimita. Siempre siminchismanta lluqsina yayanchis ñan kutimunkana. Queridos hermanos, estas palabras deben estar dentro de nuestro corazón. Debemos siempre pronunciar estas palabras que nuestro Señor viene, recordando que Él nos prometió volver otra vez a esta tierra y llevar a sus hijos hacia la eternidad. Queridos hermanos, vemos que Dios es un Dios de amor que nos llama a ti y a mí a que podamos ir, ¿no? A que podamos nosotros, como hijos de Dios, ir a la casa de oración, a la iglesia y tener ese encuentro con Dios. O quizás salir a orar y conversar con Dios. Porque Dios quiere que ninguno de sus hijos, Dios no quiere que ninguno de sus hijos se pierda, queridos hermanos. Por eso el apóstol Pablo dijo, ¿por qué estáis tristes? ¿Por qué están durmiendo? ¿Por qué dicen que no saben que Cristo viene? ¿Por qué? ¿Por qué están hablando así, como los otros que no tienen esperanza, dice Pablo, aquí en el versículo 3? ¿Por qué estáis así? Si Jesús murió, si tú crees en Jesús que murió y también resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Queridos hermanos, en esta mañana Dios nos quiere hablar a ti y a mí, a nuestro corazón, y decirnos, ¿por qué estáis tristes? ¿Por qué estáis durmiendo? ¿Por qué estáis sin esperanza? Si Jesús vino un día a este mundo, murió por nosotros, pero no se quedó en la tumba, sino que resucitó. Y al resucitar nos dio la garantía de que nosotros también, los que vamos a creer en Él, los que vamos a ser sus seguidores, también, si un día descansamos, volveremos a resucitar. Y los que están esperando serán recogidos en las nubes y nos iremos hacia la patria celestial. Qué alentador son estas palabras.
Queridos hermanos, como pueblo de Dios, yanchis pallaqtanhina kashanchis, ama chiriasunchu. Waqmanta kallpata hap'isu, ki profecía qillqakuna junt'ayakamushan usqhayllata wayqipanaykuna. Mananan kashannachu tiempo, achkanachu muqanchispaq. Ñan puchukay p'unchiypina kawsashanchis. Ichiymi muqanchis alchakunanchis kawsayninchista. Porque quizás muqanchis kashanchis mana allinchu yayanchiswan. Quizás mana allinpichu kashanchis wawamasinchikunawan. Quizás ki ayllukupi kashan ch'aqwanakuy, maqanakuy, qhawanakuy, aylluyki ukhupi. Ichiy qanta chiriyachishasuyki iñiykita. Wayqipanay, ama hina kaychu. Alchayakusun kawsayninchista. Yayanchiswan kasun a cuentas. Porque pay munan muqanchis ch'uya kananchista. Porque mashkarikullasuntaq que yayanchispaq siminpi que el libro de Mateo nisqata, Mateo qillqata q'ahwirishun y chaypi qhawarishun que Mateo capítulo 5. A ver, qhawarishun yayanchispa simin ima nishawanchis muqanchista. Ancha sumaq yayanchispa simin qhawari. Wayqipanaykuna nishawanchis que Mateo capítulo 5 versículo 48 anchi nisqapi. Nishaqnata. Sed pues, qankuna kaychis, ch'uya, iminacha taytaykichis hanaq pachapi kashan, paypas ch'uyallataq. Queridos hermanos, Dios quiere que nosotros seamos perfectos, así como es nuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. Pero wakin tapukusoma, iminatataq ch'uyakayman chayasunmanri? Iminatataq muqari ch'uyakayman? Wayqipanaykuna que yayanchispa simin iminata muqanchis ch'uyakayman chayasunman? Porque wakin tapukunchis yayanchispa siminqa sasa junt'ayma riki. Imina atisunman ch'uyakayman chayayta. Manan atisunmanchu nispayki wakinqa pinsarinchis, ¿no? O tapurikunchis aqnata. Pero yanchis niwanchis kipi, que yanchispa simin, niwanchis que Primera de Juan, nisqata mashkarikusun, Primera de Juan, capítulo 5, y el versículo 3, imanishami kipi, ñawincharisun. Pues, este es el amor de Dios. Mira, kimi yanchispaq munakuynin nishawanchis. Que guardemos sus mandamientos. Muqanchis waqaychananchis paypa kamachikuyninta. Y sus mandamientos no son gravosos. Manan paypaq kamachikuyninqa sasa waqaychaychu. Wayqipanaykuna. Nispa nishawanchis kipi. Rikusqanchis hina. Manas paypa siminqa sasa juntaychu wayqipanaykuna. Que versión Dios habla hoy chipi ñawincharisun. Que Dios habla hoy, anchi qillqapi, anchi Bibliapi, nishaqata. El amar a Dios consiste, han yanchista monakuyki nispaniki, monakuni yayayta nispaninchis riki, chayqa paypaq kamachikuynintas kasukunanchis. Y paypaq kamachikuyninqa manas muqanchispaqqa sasa cargachu wayqipanaykuna. No es una carga, dice. Y sus mandamientos no son una carga, o no son difíciles de obedecer, no son gravosos. No es difícil de cumplir, dice aquí otra versión, mira, queridos hermanos. Estos no son difíciles de cumplir. Pero aquí, hermanos, hay un secreto. Hay un secreto para que los mandamientos no sean difíciles de cumplir. Para que seamos perfectos. El apóstol Pablo lo dijo en el libro de Gálatas,
Y vamos a ir a Gálatas 2:20. Aquí está, hermanos, el secreto para que todo esto sea fácil para nosotros. Vamos a ir al libro de Gálatas 2:20. ¿Qué nos dice ahí? Ñawin charizo. ¿Ya? Que a través de la pantalla nos siguen, a través del internet, aquí está. Dice así, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Queridos hermanos, aquí Gálatas nos dice, Pablo nos dice, pay mananas causan nacho, pay mananas causa chancho. Sino quien vive, dice en Pablo, dice vive Cristo. Y como Cristo vive, entonces dice, el yo ha muerto. Ha muerto. Y como Cristo vive, ahora es fácil de poder guardar la ley. Porque Cristo te ayuda a guardar la ley. Queridos hermanos, qué lindo es Dios. ¿Cómo nos ayuda Dios? Por eso dice en la Biblia que Jesús es nuestro abogado, que Jesús es nuestro intercesor, que Jesús es nuestro mediador, que Jesús pagó el precio de nuestro pecado. Queridos hermanos, no estamos solos. Tenemos a Dios, tenemos a Jesús, quien nos ayudará a vencer el yo. Queridos hermanos, el yo es el enemigo más grande del hombre. Si hatun chakuymi wekepanaykuna, runaq awqan más hatun awqa, sasa llalipay. Imaqtin, porque siempre moqanchis, moqa kani nispa umata uqarinchis. Siempre manapuni imapipis humillaykuita munanchischu. Siempre hatunchakuyta munanchis. Chimi sasa llalipay. Pero chita llaliparusun chayqa, entonces pin causanqa sunqunchis nishanmi que apóstol Pablo, a través del libro de Gálatas 2:20, Cristo va a vivir en mí, dice. Aquí tengo otra versión, mira hermanos, vamos a leer, dice. En realidad también yo he muerto en la cruz, junto con Jesucristo, y ya no soy yo el que vive. ¿Ves? Ya no vive la carne, en otras palabras, sino que es Jesucristo el que vive en mí. Y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios, porque Él me amó y quiso morir para salvarme. Qué hermoso, hermanos. Queridos hermanos, si todavía Jesús no ha venido estos años, es porque todavía hay que mejorar el carácter. Es porque todavía no llevamos el carácter de Cristo. ¿Ah? Imagten yayanchis manar hamunraqchu kunankama wayqipanaykuna. Porque ki carácter ninchis mokanchis pa manaraq paypaq carácter ninman richakunraqchu. ¿No? Muchos de nosotros pensamos que Cristo ya debería venir, pero no ha venido hasta ahora, porque nuestro carácter todavía no ha sido perfeccionado. Todavía no le hemos abierto la puerta a Jesús a nuestro corazón. Queridos hermanos, el carácter de Cristo tiene que estar en cada corazón. Si no está el carácter de Cristo en nuestro corazón, no llevamos el carácter de Cristo, no podremos entrar a la patria celestial. Kipi nishawanchis, que Espíritu Profecía Kelkape,
que este libro se llama el libro El Camino a Cristo. ¿Ah? El Camino a Cristo. Vamos a leerlo, este libro, y nos dice así. Vamos a leerlo todos. Un valle de gloria de Dios, una vislumbre de pureza de Cristo que penetre en el alma, hace dolorosamente visible toda mancha de pecado y deslumbre la deformidad y los defectos del carácter humano. Hace patentes los deseos profanos y la incredulidad del corazón y la impureza de los labios, los actos de deslealtad por los cuales el pecador anula la ley de Dios, quedan expuestos a su vista, y su espíritu se aflige, se oprime bajo la influencia escrutadora del Espíritu de Dios. En presencia del carácter puro y sin mancha de Cristo, el transgresor se aborrece a sí mismo. Qué hermoso, hermanos. Aquí nos dice, hermanos, que cuando Dios quiere cambiar nuestro carácter, dice, una luz penetra como un rayo a nuestro corazón. Y los defectos de carácter, dice, son sacados para afuera. Y tú recién te das cuenta que eres tan malo, tan orgulloso, tan egoísta. Y recién tú aborreces el pecado. Porque el carácter de Cristo, que es tan puro, sin mancha, hace ver eso, hermanos. Qué hermoso, hermanos. Eso se llama justificación por la fe. Y esa justificación por la fe se le conoce en la Biblia, en el libro de Apocalipsis. Vamos a volver a esta cita, pero antes de poder volver, vamos a ir al libro de Apocalipsis y vamos a leer todos. El libro de Apocalipsis, el capítulo 3, hablando el mensaje a la iglesia laodicense, y el versículo donde dice, tú tienes que comprarme ropas, ¿ya? Donde dice que nosotros tenemos que comprarle vestiduras blancas, ¿no? Y vamos a leer aquí. Dice aquí Apocalipsis 3:18. Apocalipsis 3:18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico. Y aquí dice, vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Aquí la palabra. En realidad, Dios nos aconseja que compremos 3 cosas, pero en esta ocasión vamos a hablar de la vestidura blanca. ¿Qué significa la vestidura blanca, hermanos? La vestidura blanca significa, hermanos, justamente nos está diciendo, en otras palabras, que nosotros tenemos que tener el carácter de Cristo, puro, santo. Y a eso se le llama justificación por la fe. Pero ¿cómo llegamos a ser santos y puros? Hemos dicho, cuando Cristo penetra en nuestro corazón, cuando Cristo vive en nuestro corazón. Queridos hermanos, vamos a volver a la cita que hemos estado leyendo y vamos a ver el profeta Daniel. ¿Cómo era? Dice, cuando el profeta Daniel contempló la gloria que rodeaba el mensajero celestial que le había enviado, se sintió abrumado por su propia debilidad e imperfección. Descubriendo el efecto de la maravillosa escena, relató, no quedó en mi esfuerzo y mi lozanía se me demudó en palidez de muerte, y no retuve fuerza alguna. El alma, así como vida, odiaría su egoísmo y amor propio, y mediante la justicia de Cristo buscará la pureza de corazón que armoniza con la ley de Dios y con el carácter de Cristo. ¿Cómo dice se ha sentido este joven, este profeta que escribió el libro de Daniel para estos últimos días?
Dice cuando vino el ángel, ese mensajero, en sí era Cristo, o era el ángel Gabriel, pero dice cuando vino el ángel, dice Daniel se sintió muy pecador. Él recién se dio cuenta que estaba todavía el egoísmo en su corazón. Todavía estaba en su interior, dentro de su corazón, el amor hacia él mismo. Y al ver esto, él dijo, ahora tengo que ver la justicia de Cristo. Buscaré a Cristo que pueda armonizar con la ley y con su carácter. Queridos hermanos, cuando nosotros queremos hacer las cosas buenas por nosotros mismos, no vamos a poder. Pero con la ayuda de Dios, sí vamos a poder. Y en estos últimos tiempos que vivimos, hermanos, el enemigo querrá que uno no se prepare. Satanás no quiere que se prepare ninguno de sus hijos de Dios. Él odia a todos los hijos de Dios. Y el enemigo no quiere que ninguno se prepare. Satanás quiere que todos tengan un mal carácter, que tengan su carácter de él. Y vamos a leer aquí, sigue diciendo la cita, el apóstol Pablo dice, en cuanto a la justicia que hay en la ley, es decir, en lo referente a las obras externas, era irreprensible, pero cuando discernió el carácter espiritual de la ley, se reconoció pecador, juzgado por la letra de la ley como los hombres la aplican a la vista externa. Él se había abstenido de pecar. Hasta Pablo mismo, mira hermanos, cómo se dio cuenta, ¿no? Él mismo dijo, mira, yo estoy haciendo bien, estoy haciendo unas buenas obras, pero cuando miró la ley espiritual, el carácter de Dios, ¿sabes, hermanos? El carácter de Dios, ¿dónde está? Está en la ley, en los 10 mandamientos. Ese es su carácter de Dios. Y cuando Pablo miró eso, dice, se vio juzgado que era un pecador. Por tanto, Pablo ha tenido que decir que la ley era el carácter de Dios. Queridos hermanos, munasqa wayqipanaykuna, yanchispaq muqanchis yanchispaq hiñunta apananchis. Payta sapapunchi qhawaspa payman hinan rikch'akapusun. Iminacha kan uqrimakuypas rikichu. Piwancha kan puriki, chayman hinan kan rikch'akuyki. O piwancha kan qumpantin kayki, chay qumpaykin samayusuyki ninakunchikchu. Y queridos hermanos, sitaq munqanchis yayanchiswan sapapunchi purisun, paywan sapapunchi kasunchikqa pimanmi rikch'akapusun. Pay hina kasun, yayanchis hina kasun, payman rikch'akapusun. Por eso somos llamados cristianos. ¿Por qué cristianos? Porque estamos siguiendo los pasos de Jesús. Queridos hermanos, en esta última etapa que estamos viviendo, que son los últimos días, tenemos que seguir perseverando en la fe. No podemos dormir, queridos hermanos, porque el enemigo de las almas está preparándose para dar el golpe final al pueblo de Dios. Satanás no quiere que se prepare ningún hombre su carácter. Satanás quiere que el carácter de los hombres sea deformado. Cuando Jesús vino por primera vez, cuando vino a esta tierra como bebé y nació como ser humano, y su pueblo era el pueblo judío, era su pueblo, quien debía esperarle, quien debía tener esa esperanza de que el Mesías había nacido, quien debía tener el carácter de Dios, ¿no? Pero ¿qué pasó, hermanos?
Satanás corrompió a su pueblo, corrompió al pueblo de Dios, a los judíos. Satanás se infiltró como lobo rapaz vestido de oveja y empezó a torcer la palabra de Dios, empezó a poner costumbres, tradiciones, y estas costumbres, tradiciones, hermanos, es lo que no dejaba que los hombres lleven el carácter de Dios. Mira aquí, en esta historia que vamos a leer, mira cómo estaba corrompido el pueblo de Dios cuando vino Jesús. Esa misma historia se va a repetir. Y la pregunta es, ¿qué carácter llevaban el pueblo judío? El pueblo judío era un pueblo cristiano, hermanos. Un pueblo que leía su Biblia. Un pueblo que diezmaba. Un pueblo que iba cada sábado. Un pueblo que se reunía en la semana. Era un pueblo que supuestamente estaba fiel a Dios. Pero aquí vamos a ver que no es así. Kipi rikusum panaykuna imina que judío runakuna paykuna sahrawan q'utuchikapuranku y mana yayanchispa hiñuntachu aparanku, sino ashwanpa sahra hiñunta apasqaku kara. Vamos a leer aquí en el libro de Juan, el capítulo 8, el versículo 44. El libro de Juan. Dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Quién le dijo eso? Jesús les dijo a los judíos: Kankunaka kaykichis sahraj wawankuna y kankunaj taytaykichisqa sahran. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Kankunaka juntas kaykichis pipaj munayninta nishame que sahraj munaynintan kankuna ruwaita munasqaykichis. Él ha sido homicida desde el principio. Paykas wañuchej ponin karan. Y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira. De suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Qué nación? Los judíos o el pueblo de Israel, ¿cómo se habían vuelto, hermanos? Ellos mentían, mataban, hacían cosas malas y eran mentirosos. ¿De quién su carácter llevaban? ¿Del enemigo o de Dios? Del enemigo. Por eso, aquí en las Escrituras nos hace ver cómo Satanás ha destruido al pueblo judío. Pocos hombres nada más tenían el carácter de Dios. Pero la gran mayoría, queridos hermanos, tenían el carácter de Satanás. Por eso crucificaron a Jesús. No hubieran crucificado si hubieran tenido el carácter de Dios. Hubieran reconocido que Él es el Hijo de Dios. Lo hubieran recibido. Pero hermanos, esta historia que estamos viendo se va a volver a repetir en estos últimos días. Solo va a haber dos grupos de personas. Un grupo que llevará el carácter de Dios. Otro grupo estará conformado de los que llevan el carácter de Satanás, del dragón. La pregunta es, hermanos, ¿de quién su carácter queremos llevar? Pejpa hiñuntan apaita monashanchis. Sahrachta uyanchis patacho. Tú decides. Yo decido. ¿Sí o no, hermanos? Mokanchis riki ahlakunchis. Manan pipas tankaywanchischo. Manan pipas obligawanchischo.
sino que nosotros decidimos. Por eso en estos últimos días, hermanos, Satanás viene ¿a qué? A destruir el carácter de los hombres. Viene a que los hombres no lleven el carácter de Dios. Él quiere que lleve su carácter. Y por eso Cristo les dijo a los judíos, ¿por qué ustedes no me conocen? Si a mí me ha enviado el Padre, ¿por qué no me conocen? ¿Por qué no conocían? Porque ellos ya se habían apartado de Dios. Y vamos a ver, aquí dice, mira hermanos, vamos a seguir leyendo Juan 8:48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio. Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces dice, los judíos dijeron, ahora conocemos que tienes. Mira, ¿cómo acusaron a Jesús los judíos? Mira, hermanos. Entonces los judíos dijeron, mira, vamos a leer esta parte. Entonces los judíos dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Mira, hermanos, los judíos dijeron inclusive a Jesús, tú tienes a Satanás. Pero ¿cómo no? El enemigo, ¿cómo nos engaña, hermanos? ¿Cómo es astuto Satanás para poder engañarnos? ¿Cómo ellos, mira, teniendo Biblia en la mano, no podían reconocer a Jesús y le acusaban que Jesús estaba endemoniado? Hay mucho que meditar, hermanos. Este camino hacia la salvación es angosto. No es ancho, es angostito, pero no imposible de llegar. Queridos hermanos, ¿no será que lo mismo vamos a repetir nosotros también en esta hora? ¿No será que vamos a repetir lo mismo en estos tiempos? ¿No será que vamos a rechazar la palabra de Dios? Puede pasarnos. Pero aquí, queridos hermanos, solo nos queda aferrarnos de Cristo Jesús. Porque Él dijo, en el libro de San Juan, vamos a leer, capítulo 14, el versículo 6. Hermanos, Jesús dijo una cosa aquí, 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Wayqipanaykunaki aquí pinishawanchis. Yayanchis Jesucristo. Mokankani ñampas, mokatahmi kani chiqaypas, mokatahmi kani kawsaypas. Entonces, pimanmi rinanchis mokanchis. Solo a Jesús. Porque Él es el camino, hermanos. Porque Él es la verdad. Porque Él es la vida. Satanás representa la muerte. Cristo representa la vida. Satanás representa la mentira. Cristo representa la verdad. Satanás representa el camino de la perdición. Cristo representa el camino de la salvación. Queridos hermanos, hay un conflicto, hay una guerra que se está desarrollando en estos momentos. El enemigo
a través de sus agentes, a través de sus secuaces, él quiere engañar al mundo entero si es posible. Él no quiere que ninguno se pueda salvar. Él quiere engañar a todos. Y hay una batalla, hermanos, que se ha desarrollado en este mundo, y desde que esta batalla se está llevándose todavía no se ha terminado, hermanos. Pero Satanás dice en Apocalipsis 14:9, aquí vamos a leer, Apocalipsis 14:9, para los que nos están siguiendo a través de la pantalla, ahí está, dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Satanás, ¿qué quiere hacer, hermanos? Quiere engañar al mundo entero. Pero vino Cristo a salvarnos, a ti y a mí, a pelear. Cristo no va a dejar que el enemigo nos engañe. Por eso nos dejó la Biblia, hermanos. Por eso nos dejó las profecías de Daniel, Apocalipsis. Y me pregunto, hermanos, en esta mañana, ¿quiénes conocemos a Dios? En una ocasión los judíos dijeron a Jesús, y los discípulos dijeron, en este caso los discípulos, le dijeron a Jesús, Maestro, enséñanos al Padre, queremos conocer al Padre, haznos conocer. Y Jesús les respondió, ¿hasta ahora no habéis conocido al Padre? Si todos los días han estado con el Padre, ustedes. Y los discípulos no entendieron. ¿No será que lo mismo nosotros hoy en día estamos diciendo? ¿Dónde está Dios? Quiero conocer a Dios. ¿Dónde está? Pero no será la misma respuesta, nos dirá Cristo a nosotros. Si yo he estado todos los días con ustedes, ¿cómo me dicen que no conocen al Padre? ¿Cómo me dicen que no conocen el carácter de mí? La respuesta está, hermanos, en que la palabra de Dios, en que la Biblia, cuando nosotros leemos la Biblia, su palabra, estamos con Dios todos los días. Cuando escudriñamos su palabra, estamos conociendo el carácter de Dios. Entonces, si tú y yo leemos todos los días su palabra, entonces todos los días estamos con el Padre conversando. Interesante, hermanos. En esta guerra que se está llevando, hermanos, tenemos que conocer a Dios para no ser engañados por el enemigo. Porque en el libro de Apocalipsis 12:17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, o sea, contra la iglesia de Cristo, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Queridos hermanos, Satanás está enojado con aquellos que se quieren consagrar a Dios. Satanás está airado con aquellos que siempre están buscando a Dios. Satanás no quiere que ninguno de los seres humanos llegue a salvarse. El enemigo está en guerra con nosotros. Todos aquellos que queremos hacer la voluntad de Dios, que queremos guardar sus mandamientos, que queremos tener el testimonio de Jesucristo. El enemigo odia, hermanos. Pero toda esta guerra se acabará muy pronto. Nosotros como hijos de Dios tenemos que reflejar el carácter de Cristo. En el libro de Apocalipsis 14 vamos a leer 14. Vamos a ir 14:1 en adelante. Mira, Apocalipsis nos presenta un grupo de
hermanos, que tendrán el carácter de Cristo en los últimos días, que habrán logrado guardar la ley, hermanos, no por sus propias fuerzas, sino, como dice Pablo, por medio de Cristo Jesús. Eso hay que entender, hermanos. Apocalipsis 14:1 dice: después miré, he aquí el Cordero en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. ¿Qué significa, hermanos, eso? Que este grupo tenía el carácter de Dios. Y este grupo, hermanos, tocaban arpas. Este grupo cantaba un cántico nuevo. Pero este grupo, el versículo 4 nos dice, Apocalipsis 14:4 nos dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. ¿Qué significa, hermanos? Esto está diciendo en otras palabras: estos son los que no se contaminaron con las falsas doctrinas, con las falsas enseñanzas del enemigo. Porque Satanás engaña a muchas iglesias, y muchas iglesias, mujeres, plural está hablando, de muchas iglesias que no tendrán el carácter de Dios, porque no han guardado la ley de Dios, han pisoteado el sábado. Pero aquí nos dice, Apocalipsis 14:4, nos dice que habrá un grupo que son vírgenes. En otras palabras, son puros, son santos, tendrán el carácter de Cristo. Y estos son los que siguen al Cordero, porque donde quiera que va, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Ahí está. Ahí está, nos presenta el apóstol Juan, nos dice aquí: habrá en los últimos días un grupo de hermanos que no tendrán el carácter de Satanás, sino tendrán el carácter de Cristo, y habrán vencido al enemigo, porque en sus bocas no se halló mentira, hermanos, porque en su vida no hay ni una mancha, porque la justicia de Cristo, las vestiduras de Cristo está cubriendo todo eso. Queridos hermanos, tú y yo, ¿queremos llevar el carácter de Dios? ¿Queremos tener el carácter de Cristo? Porque sí, la Biblia nos presenta de que sí habrá un grupo que llevará el carácter de Cristo. Y vamos ya casi por terminar, hermanos. Ya casi por terminar. Vamos a ver algunas citas más del Espíritu Profecía para ver qué más Cristo quiere que nosotros hagamos. ¿Ah? ¿Qué más? Vamos a leer este libro, Cristo en su santuario. Y dice: los que habían aceptado el mensaje aguardaban la venida de su Salvador con un deseo indescriptible. El tiempo en que se esperaban encontrarse con Él estaba cercano, y a esta hora se acercaban con el solemne calma. Descansaban en dulce comunión con Dios, y un anticipo de paz que sería suya en la gloria venidera. Ninguno de los que experimentaron esa esperanza y esa confianza pudo olvidar esas preciosas horas de expectativa. ¿Está hablando de quién? De los que habían recibido el mensaje de Guillermo Miller de 1844. Cristo venía en ese año, dijeron muchos, y esa esperanza que tuvieron, ellos, dice, tuvieron calma y un carácter limpio, hermanos. Aquí vamos a ver, pero todos sentían la necesidad de una evidencia interna de que estaban preparados para recibir al Salvador. Sus vestiduras blancas eran la pureza del alma, un carácter limpio de pecado por la sangre expiatoria de Cristo. Mira, todas esas personas que habían esperado en 1844, dice, se encontraban ya con las vestiduras blancas. Ya estaban puros. Ya tenían el carácter limpiado de pecado por la sangre expiatoria de Cristo, hermanos.
Queridos hermanos, la otra semana expliqué sobre Mateo 25, las 10 vírgenes. Y recuerden que nosotros estamos viviendo ahora en la demora, nada más. Porque el clamor de medianoche es que el esposo viene. Y la segunda venida es el clamor de medianoche. Y aquí, hermanos, otra vez se va a darse el clamor de medianoche. Pero esta vez tenemos que esperarle puros. Tenemos que tener un carácter limpiado. Cuando Cristo venga, queridos hermanos, Él vendrá, pero solo llevará a los que se parecen a Él. Vamos a leer, ya para terminar, vamos a volver al libro de Juan, vamos a leer el capítulo 14, el versículo, vamos a leer el versículo 3, donde dice, mira, si me fuere, yo os prepararé el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué tomará? Dice, a mí mismo. En otras palabras, ¿qué está diciendo, hermanos? Él vendrá, pero solo llevará, agarrará, tomará a los que se parecen a Él mismo. O sea, todos los que vamos a esperar a Cristo Jesús, tenemos que parecernos en carácter a Él mismo. Solo a ellos va a reconocer. Pero los que no se parecen a Él, hermanos, Mateo capítulo 7, el versículo 21, nos dice aquí, hermanos, a los que no se van a parecer a Él, ¿qué va a decirles aquí en Mateo 7, 21? ¿Qué nos dice? Mira, vamos a leer. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, ¿en qué día? Cuando el Señor venga, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué respondería Cristo de esta forma? ¿Por qué? Porque, hermanos, este grupo de hermanos no llevan el carácter de Cristo. Por eso Cristo no los va a conocer a ellos. Solo va a llevar a los que se parecen a Él, los que tienen su carácter nada más. Entonces, en el tiempo que vivimos ahora, queridos hermanos, estamos viviendo en el tiempo de preparación, en el tiempo donde tenemos que refinar nuestro carácter, en el tiempo donde tenemos que arreglar nuestras cuentas con Dios y con nuestros prójimos. Huequepanaykuna yayanchis kutimunqa waqmanta chiqa pikunacha mana alchakuranchishchu kawsayninchispi, pikunacha purishanchis huchapiraq, ch'aqwanakuypiraq, manan yayanchis riqsiwasunchu maypachas pay kutimunqa chay. Niwasunmi manan riqsiykichu kantaqa. Hatari muqaq ñawpaqniymanta qanqa milliyruwaqmi kayki, nispas niapuwasun wayqipanaykuna. Pero muqanchis nisunsis, taytay, muqaqa simiykipi kay saqrakunata qarqurani, muqaqa qampa simiykita willarani, kayta haqayta ruwarani, imaqtinmi mana riqsiwaykichu. Porque niwasun pay, manan qankuna taytaypaq munasqantachu ruwaykichis. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Sabemos que la voluntad de Dios es los 10 mandamientos. Es el carácter de Dios tener. Queridos hermanos, sé que estamos viviendo en los últimos días y necesitamos comprender esto porque es de vital importancia, hermanos. Tiene que ver con esta salvación. Tiene que ver con esta salvación. Y por eso tenemos que corregir nuestro comportamiento. Tenemos que ser, hermanos, más humildes. Tenemos que ser, hermanos, más bondadosos. Tiene que haber en nosotros piedad.
Tiene que haber amor entre nosotros. Monaco y Canan son con chispe, cuyapayacuy. Amana, kasunchu, millinachu. Si no yayan chisman, chimpeacuspa, paiman, chimpeacuspa, mocanchis, jiñunchista, murananchis. Wekpanaykuna, kunan horas kankunapaj kachun hatun saminchakuy. Yayanchis hatunpi kankunata saminchasuykichis. Ñawpajman risu. Ama iñiyninchis pisiachunchu. Ama qhipakusunchu wayqipanaykuna. Kallpata hapisu. Y kawsayninchista alchasu. Yayanchis ñan kutimunkana wayqipanaykuna. Que el Señor los pueda bendecir grandemente en esta mañana. Bien, estaremos hablando uno de estos días o mañana. Estaremos hablando también, seguiremos compartiendo la palabra de Dios, seguiremos hablando temas de actualidad, ¿no? Temas muy importantes que tienen que ver con esta salvación. Que el Señor los pueda bendecir a todos los que han podido conectarse a través del internet, a través de la radio. Que nuestro Dios pueda guardarnos a todos. Muchas gracias, queridos hermanos, y con nosotros será hasta el día de mañana. Amén.